Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Tu hermano Irán Rodríguez, en esta oportunidad estoy muy contento, muy alegre de poder estar en esta entrevista histórica con el pastor evangelista Natanael Abreu, quien yo sé que con su testimonio, con las palabras que el Señor va a poner en su corazón, nos va a bendecir y nos va a impactar. Así que te invito a que compartas este contenido y a que permitas que la palabra de Dios corra. Natanael, Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios te guarde. Qué gusto poder tenerte en nuestro canal para compartir las bondades del Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amén. Gloria a Dios. Estamos bien, pastor. Le doy las gracias. Primero le doy las gracias al Señor y le doy las gracias a usted por invitarme. Perdone que estoy un poquito afónico, pero estamos bien. Qué bueno. Aquí listos para ser de bendición en lo que podamos ser y que Dios se glorifique. Amén, amén. En todo. Qué bueno. Natanael, hay un versículo de la palabra de Dios donde el rey Nabucodonosor dice, después que él ve las grandezas de Dios, las bondades de Dios, la misericordia de Dios, él dice, conviene que yo declare Amén. las señales, milagros y prodigios que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso es así. Y de eso vamos a hablar Eso, en este amén. día. Natanael, háblanos de tu nacimiento, dónde tú naces, quiénes fueron tus padres. Okay. Pues fíjese, nací por la gracia del Señor, pues nazco aquí en Puerto Rico. Nací en la área de Mayagüez. Mis padres ya ellos estaban pastoreando aquí. El Señor los sacó a ellos de la República Dominicana. Ellos, los dos pastoreando ahí, mi papá a la edad de 23 años y mi mamá a la edad de 21 años, ya ellos pastoreando allá. El Señor le hizo el llamado y tuvieron un recorrido fuerte. Allá también nacieron 3 de mis hermanos, 2 de mis hermanos mayores y una hermana mayor mía. Entonces pues el Señor los trae acá a Puerto Rico, donde ahí pues en Mayagüez nací yo y otra hermana mía en Fajardo. Y de aquí de Puerto Rico empezó mi vida. Claro, ya a la edad de 4 años pues el Señor nos llevó de aquí de Puerto Rico a la ciudad de Chicago, el estado de Illinois. Y pues de ahí entonces continuó lo que es la trayectoria mía o sea, todo lo que empezó en mi vida, lo que empezó a suceder y lo que formó la persona quien yo soy ahora. ¿Ve? Bien. Tengo en mis notas que en un momento de tu vida ocurre un suceso a la edad de 6 años, me parece, Sí, que esto le dio un giro de 360 grados a tu vida. sí. Fue un acontecimiento que te marcó y quisiéramos que nos hables sobre qué ocurrió y cómo esto cambió tu vida en un momento tan especial como es la Sí. infancia, la niñez. Pues fíjese que, disculpe, fue algo que marcó mi vida a la edad de 6 años. A la edad de 6 años, pues, ya usted sabe, en la iglesia, mi papá, mis padres, pues pastoreando y todo. Ya eso, estábamos en lo que es la ciudad de Newark, New Jersey. Perdónenme. ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida que me marcó? Que desde esa edad, desde la edad de 6 años, marcó mi vida a tal punto que ya ahí empezó lo que era el odio, el espíritu de odio en mi vida, en contra de la iglesia, mi padre en contra de todo lo que tenía que ver con Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues estando en la iglesia, pues llegaba este hombre a la iglesia. Él me llevaba al sótano, al basement, como le dicen en los Estados Unidos. Me llevaba ahí, él ponía el tape gris en mis manos,
lo ponía en mi boca y sujetaba mis pies, rasgaba mi ropa, o sea, mis pantalones los bajaba y me entraba en una área me entraba en una área que para mí era una cueva. Imagínense un niño de 6, 7 años, una cueva dentro de la iglesia, pero es que estaban construyendo. Cuando él me entraba en ese lugar, pues entonces él empezaba ya a lo que era pues violarme. O sea, el acto completo de lo que es una violación, este hombre empezaba a hacerlo conmigo. En varios momentos, mientras él hacía esto, él introdujo botellas en mi cuerpo, botellas de cristal dentro de mi cuerpo mientras él se satisfacía. O introducía el destapador de toile, lo introducía en mi cuerpo, yo 6 años, 7 años, ¿me entiendes? Mientras él llegaba al momento, pues, completo de satisfacción para él. Para mí era algo que en esa edad, pues claro, no lo entendía, yo no lo comprendía. Sí le clamaba a Dios, porque a esa edad, 6 años, yo conocía la palabra. O sea, mis padres siempre a esa temprana edad nos enseñaban la palabra. Mi papá, si él preguntaba algo de Génesis o Apocalipsis o Jeremías o Tesalonicense, usted tenía que responderle palabra por palabra. Ahora, como conocía la palabra, me recordaba mientras eso me pasaba, mientras este hombre me violaba, pues me recordaba lo que la palabra dice, que la palabra dice que el Señor revela las cosas a sus profetas. La palabra dice que el Señor que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo sabe todo, lo ve todo, lo escucha todo, está en todo lugar. Entonces, mientras este hombre hacía esto, yo me recuerdo que yo me encontraba, obviamente no podía hablar porque me tenía mi boca con tape, pero en mi mente yo me encontraba clamándole a Dios y le preguntaba a Dios que por qué, mi pregunta a esa edad era ¿por qué tú permites que esto me pase a mí? Porque no entendía cómo un Dios que todo lo revelaba y estaba en todo lugar, no mostraba lo que a mí me estaba pasando. ¿Ve? Y le clamaba a Dios, le decía al Señor, tú dices tu palabra que tú eres omnisciente, omnipresente, que tú revelas todas las cosas a tu profeta, que no hay nada oculto en este mundo que tú no lo reveles o lo saques a la luz. Pero mientras le clamaba a Dios, mientras este hombre me violaba, yo no escuchaba respuesta de Dios. ¿Ves? No escuchaba la voz de Dios, no escuchaba que me hablaba mi espíritu. Cuando miraba a este hombre, lo miraba porque precisamente pues estaba clamándole a Dios y lo miraba también ojo a ojo a ver si en algún momento él tenía clemencia o algo pasaba en él que le diera pena de lo que estaba haciendo. Pero nunca sucedió. Cuando yo lo miraba a los ojos, él me daba un puño, me daba una bofetada para que mi vista no trancara con la de él. ¿Ves? Y esta primera fase continuó, fue por 4 años, desde la edad de 6 años hasta la edad de 10 años. Hasta la edad de 10 años. De 10 años. O sea, tú nos hablas de un abuso dentro de la iglesia, dentro de esa vida de la iglesia, ¿verdad? Que debe ser sana, debe ser... Sí. En esas circunstancias se dio ese tipo de abuso. Exactamente. Y nadie, por ejemplo, no hablaste con nadie, no se lo comunicaste a nadie en ese momento. No hubo un profeta que habló o Dios le mostró. 1. 2, fue en el núcleo de la iglesia. Me recuerdo que el odio que yo agarraba era porque luego que él hacía lo que hacía, pues yo tenía que limpiarlo a él, asearlo, tenía que vestirlo. Mientras lo aseaba, lo limpiaba, si él quería otra vez, él volvía. Varias veces me ahorcaba para él depositar todos sus fluidos humanos en mi boca. Y
el odio mío o el coraje mío más fuerte era que después que yo lo limpiaba a él y lo vestía, a veces pues yo no podía caminar obviamente por lo que había sucedido. Entonces yo tenía que ver cómo él subía las escaleras, caminaba el pasillo de la iglesia, del medio de la iglesia, se trepaba en el altar, se hincaba a orar y luego agarraba el micrófono a hablar en lenguas, a orar por la gente, a traer una palabra, ¿me entiende? Y eso para mí era fuerte porque al final del día era el copastor de la iglesia de mi papá. Ahora, en el momento que yo intenté, y se lo dije a él, le dije que yo iba a decir lo que estaba pasando. Él hizo lo que estas personas hacen, me amenazó. Y él me dijo, si tú lo hablas, número uno, nadie te va a creer. Entonces, número dos, si tú lo hablas, me explicó que él iba a agarrar a mi mamá y a mis dos hermanas y violarlas y matarlas enfrente de mí. Eso causó que en mí entrara un temor de hablar, un temor de decir las cosas porque yo no quería ningún daño para mi mamá y ningún daño para mis dos hermanas. ¿Me entiendes? Pero fue el ámbito, la táctica que él usó para continuar haciendo lo que él estaba haciendo. Ahora, ¿cuál es el detalle de eso? El detalle de eso que en esa ocasión no solamente era él, sino que también fueron 3 personas que me hicieron eso en el núcleo de la iglesia. O sea, él era el principal. El segundo que me violaba era el hijo de la presidenta de damas. Y el tercero era otro muchacho que llegaba y hacía eso conmigo. Ahora, como digo, lo más fuerte para mí era, no comprendía cómo es que esto me estaba pasando y Dios no lo revelaba. Dios no lo hablaba. Dios no decía nada. Al pasar eso, me recuerdo la primera vez y la primera voz que sí escuché fue la voz del enemigo. La voz de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué te decía esa voz? Cuando la primera vez que me habló, así como estamos hablando nosotros dos, literal lo escucho. Cuando me habla y me dice, lo primero que me dice es, Dios no existe a esa edad. Luego de decirme, Dios no existe, me dijo, el único que puede operar en tu vida soy yo. Y eso lo repetía, básicamente rompiendo mi pensar y rompiendo el formato de lo que yo tenía de quién era Dios. Porque ahora me está pasando lo que me estaba pasando, estoy clamándole a Dios, Dios no responde, pero luego la voz que sí escucho es la voz del enemigo que me dice, Dios no existe. Que me dice, el único que puede operar en ti soy yo. Y eso me lo encontré, fue difícil para mí porque tenía una poca de esperanza en lo que a mí se me había enseñado. Y aún a la edad de 6, 7, 8, 9, 10 años, yo había visto el poder de Dios. Yo había visto cómo Dios había obrado en vida de personas, gente que llegaba a la iglesia y el Señor le hablaba su vida ahí, o personas, cosas ocultas, y el Señor las sacaba a la luz. Pero no entendía por qué conmigo no. Entonces, todo esto está deteriorando la imagen de Dios en ti. O sea, toda esta situación te está haciendo mirar a un Dios que es bueno, que es bondadoso, pero de repente el enemigo está utilizando todo esto para que tú veas a un Dios totalmente distinto. Exacto. Tú nos hablas de odio hacia Dios y no presentas el odio como una emoción, sino como un espíritu. Correcto. ¿Qué pasó en ti en ese sentido? El problema es un detalle que mucha gente no comprende, y estaremos hablando un poquito más profundo en eso.
ya cuando lleguemos a la etapa de quién yo me convertí. Si usted nota, la gente usa la palabra odio, se ha convertido en algo muy común. Se ha convertido en algo que la gente, no, yo odio esto y odio cuando me dicen así, odio cuando mi esposo, odio cuando mi esposo, odio esto. Ahora, no se dan cuenta que el odio no es una emoción que viene normal en lo que es la vida de la persona. No es una emoción que es, por ejemplo, el coraje o el que uno se enoje, pues es una emoción natural. Ahora, el odio no es una emoción natural que simplemente ya está ahí. El odio es un espíritu manifestado o un espíritu demoníaco esperando que, me explico de esta forma, esperando que este coraje se vaya más allá de lo que es un coraje, abriendo la puerta para que ese espíritu demoníaco entonces pueda tomar control de la vida de la persona y activar entonces lo que es un odio verdadero. Ahora, no es un ámbito de emoción que normal que viene con la vida de la persona, sino que es un espíritu que está presto esperando a que la persona abra esa puerta y pueda entrar. Conmigo fue muy fácil, el enemigo lo aprovechó porque el coraje que a mí me dio, o la ira, mejor dicho, la ira que a mí me dio, que me llevó más allá, es yo ver la mano de Dios, ver gente, Dios hablando la vida de ellos, Dios transformando la vida de ellos, Dios haciendo para ellos, pero ¿por qué no conmigo? En algo en la cual en un suceso en mi vida que yo necesitaba que Dios accionara, que yo necesitaba que Dios revelara, que yo necesitaba que Dios le revelara a mi papá, el sacerdote de la iglesia, el ángel de Dios, o al profeta, o la profeta. Lo veía que lo hacía con otras personas, pero conmigo, el hijo del pastor, nada. Entonces el enemigo aprovechó ese detalle de mi vida para que esa ira se convirtiera aún más hablándome lo que me habló. Porque ahora el Dios que yo había conocido de oída, pero también lo había visto en manifestación de diversas cosas que hacía para la vida de otras personas, pues conmigo nunca hizo nada. Y es lo que el enemigo aprovechó para que ahora ese espíritu a esa temprana edad entrara en mí. Estamos hablando de 7, 8 años. Desde la primera vez que escuché la voz del enemigo, pues ya eso fue a los 7 años. A los 6 años pasé el proceso que eso empezó a pasar. A los 7 años eso continuaba, pero fue la primera vez que escuché la voz del enemigo que me dijo, Dios no existe. ¿Me entiendes? Y eso, claro, en esa primera fase continuó hasta la edad de 8, 9, 10 años. ¿Ves? Y a partir de ese momento, de los 10 años, que tú escuchas esa voz, vamos a decir, aparentemente la única voz que escuchaste. Correcto. Entonces, ¿qué hiciste con todo ese dolor, con todo ese odio que ya estaba? ¿Cuál fue el próximo paso en esa escalera de dolor? Me imagino cómo estaba tu mundo. Sí, mi mundo, mi mundo estaba, puedo usar el término, esa voz estaba causando que yo creara entonces mi propio mundo. Pensé por un momento que tenía la esperanza de que ya todo había terminado. ¿Por qué? Porque a la edad de 10 años, el Señor entonces nos lleva al estado de Texas. Tu familia como tal. Mi familia como tal, donde el Señor nos lleva allá, porque mi papá, pues, siendo supervisor internacional, pues se estaba desarrollando la obra de Texas y la obra de México. Entonces el Señor nos lleva allá
a Texas, yo agarré la esperanza de que ya pues esta fase de mi vida terminó, no tengo que sufrirla más. Ahora, cuando llegamos a Texas, pues fue como darle a la página para el otro lado y empezar otro capítulo nuevo, en el sentido que me empezó a pasar lo mismo en Texas. Ahora, para mí, fue peor esta fase, porque ya yo obviamente ya tenía más conciencia de Dios, aunque yo odiaba a Dios y no quería nada que ver con Dios o con la iglesia. No me quedaba de otra, porque pues vivía con mis padres, forzado tenía que ir a la iglesia. Ahora, ¿por qué explico que para mí esta fase fue peor? Porque bajo el conocimiento que tenía de Dios, de repente un diácono de la iglesia, el presidente de los diáconos de la iglesia, empezó a hacer lo mismo conmigo. Ahora, la diferencia con él era que él compraba la botella de Coca-Cola de cristal, la botella mexicana, y él le echaba cocaína adentro y me la daba a tomar. Cuando él me la daba a tomar, que él veía que ya yo estaba fuera, pues él me agarraba, me trepaba en el altar y me violaba en el altar. Estás hablando del altar de la iglesia. Del altar de la iglesia. Él me quitaba la ropa, o sea, mis pantalones, etcétera, y me trepaba en el altar y él empezaba a violarme en el altar. Pasaba esto frecuentemente porque se estaba construyendo el templo. O sea, había una parte que estaba construida ya, pero se estaba añadiendo otra parte que era 75, nunca me olvido, perdón, era 85 por 45. Y mientras eso pasaba, él siempre aprovechaba el momento que mi papá me dejaba para yo pues ayudarla a recoger y todo. Se iba mi papá a buscar material y él aprovechaba ese momento. Pero me trepaba en el altar y ahí él me violaba. Entonces, para mí eso fue peor y marcó mi vida aún más, porque en la primera fase pues estaba en una cueva, lo que yo veía como niño. Pero en esta fase estoy en el altar santo de Dios y este hombre me está haciendo esto. ¿Ves? Al este hombre hacer esto, ya el odio que yo tenía, el espíritu de odio, ya empezó a maquinar lo que era yo desearle la muerte a mi papá. El odio que le tenía a él, yo planear ya en esa edad, 11, 12, 13, 14, 15 años, planear cómo yo iba a matar a mi papá. Porque yo culpaba a mi papá de todas las cosas. Porque eso no, por ejemplo, si yo empiezo a hablar mi vida, pues eso fue una de las cosas que yo sufrí. Pero también se añadía el odio que le tenía a mi papá por todo lo que nosotros sufríamos con él. O sea, los principios de nosotros pues fueron fuertes. Porque mi papá en aquel tiempo, pues era un hombre que era iglesia, y si acaso por algún milagro de Dios, tal vez un tiempito para su familia. ¿Qué quiere decir eso? Mi papá pues fue un hombre muy abusivo, muy abusivo. Mi papá era un hombre que la mujer para él era una porquería, no tenía valor. La mujer no tenía valor. Llegué a ver varias cosas con mi papá. Y una de las cosas que siempre se mantuvo dentro de mí es que no entendía cómo el Señor bendecía nuestra casa, pero la bendición Él se la daba a los hermanos de la iglesia, sea en comida, etcétera. Entonces nosotros muchas veces,
nos quedamos sin comer en nuestra casa o teníamos que ir a una tienda muy famosa en los Estados Unidos, conocida como la tienda Aldi's. Okay. Entonces mi papá llegaba ahí a las 12 de la noche, él esperaba, porque esa tienda, pues, por ejemplo, si se rompía un huevo en un cartón, ellos envolvían el cartón entero, lo ponían en una paleta, si había una lata media chocada, la ponían ahí, todo eso, y entonces eso ellos lo llevaban y lo ponían dentro del basurero grande. Entonces, no comprendía cómo era que nosotros, siendo los hijos del Señor, que el Señor siempre cuida y guarda de nosotros, no entendía cómo era que mi papá nos llevaba allá, nos metía dentro del basurero y yo y mis hermanas teníamos que sacar comida de ahí para nosotros poder comer. Varias veces comimos comida de perro, literal. Mi mamá no sabía leer inglés, mi papá tampoco, eran latas, se abría y parecía carne y mi mamá la cocinaba y riquísima que era. Hasta que descubrimos que era comida de perro. ¿Cómo lo descubrimos? Pues uno de los gerentes de la tienda, mi mamá lo invitó a comer a la casa, que era uno de los hermanos de la iglesia, y mi mamá está preparando todo, tremenda cocinera. Cuando está preparando todo, pues el hermano ve que ella agarra las latas y él se le queda como que mirando a mi mamá. Cuando él ve que mi mamá lo está abriendo y lo va a poner a cocinar, él le pregunta: pastora, ¿qué usted está haciendo? Y ella le dice: mijo, pues esta comida, que esta carne está riquísima, nunca me olvido. Y el hermano como que le dice: pastora, déjeme ver esas latas. Cuando él la agarra y mira abajo, como él era gerente, él sabe la numeración. Nunca me olvido que lo estoy mirando y estamos ahí en la cocina y de repente él empieza a llorar y a llorar y a llorar y mi mamá lo está mirando a él raro. Nosotros lo estamos mirando como que... Al final él le dice: pastora, pero esto es lo que usted está comiendo. Y ella: sí, mijo, que esta carne está riquísima. Y él en lágrimas, nunca me olvido, en lágrimas él le dice: pastora, ¿desde cuándo ustedes están comiendo esto? Mi mamá le dice: nosotros llevamos, ya hace años, mijo, porque llevábamos tiempo. Y él le dice: pastora, no. Él le dijo: pastora, esto es comida de perro. Nunca me olvido que mi mamá cayó en sus rodillas y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Porque en ese momento nos dimos cuenta que llevábamos tiempo largo comiendo comida de perro, comiendo comida de gato. Porque la bendición que el Señor traía, mi papá se la daba a otro. Entonces, esas cosas se siguieron añadiendo a lo que ya a mí me estaba pasando. Según tú nos cuentas, tú planteas de que un mal manejo del ministerio, un mal manejo de la función sacerdotal, correcto, se añade para hacerte daño, tanto a ti como a la familia. Eso es así. Entonces tienes ahora dos situaciones de odio. No solamente odias a Dios, sino que ahora también tienes un odio dirigido hacia tu padre, y me imagino todo el daño y el dolor que eso también te causaba en tu alma. Era muy pesada la carga tuya. Fue muy fuerte porque, como digo, se añadieron tantas cosas. Una, la iglesia valía más que nosotros los hijos y la familia. Dos, estaba pasando las violaciones que estaba pasando. Tres, el Dios que se me presentó era un Dios de castigo. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, nuestros castigos, si mi papá nos preguntaba qué dice la Biblia en tal lugar, y a nosotros se nos olvidaba una palabra, literal, una palabra, fue el castigo de nosotros. Era que mi papá nos hincaba en arroz y las chapitas de Coca-Cola, nos hincaba ahí, y a lo mínimo eran 3 horas, orando, pidiéndole perdón al Señor,
porque no éramos dignos, éramos hijos del diablo, porque se nos había olvidado una palabra, porque no habíamos respondido como teníamos que responder siendo hijos de pastores. Entonces, se añade eso, se añade entonces el significado de ser un hijo de pastor era nuestro martirio. Porque lo que se nos presentó siendo hijo de pastor era que en cualquier momento Dios nos mataba o nos castigaba, porque éramos unos hijos del diablo por olvidarnos una palabra de la Biblia o no cumplir conforme a lo que mi papá pues demandaba de nosotros. Entonces, el abuso sexual, las violaciones, luego de las violaciones, pues ahora somos unos hijos del diablo porque no hemos cumplido en conocer la palabra o cumplido de acuerdo a lo que mi papá quería. Entonces, ya el odio hacia Dios, aparte del odio hacia mi papá, era aún más, porque lo que se me presentaba era un Dios que se hablaba de amor, pero Él no era amor. Se hablaba de misericordia, pero Él no era misericordioso para nosotros o para mi vida. ¿Ves? Entonces eso fue parte del crecimiento. No digo todas las cosas porque estaríamos aquí, imagínense. Aunque claro, creo que es algo que sí es necesario conocer estos detalles, porque hay millones de personas, miles de gente que han pasado por esta situación siendo hijos de pastores, en la cual ahora mismo están en el mundo y han estado en el mundo por años porque sufrieron cosas así. ¿Me entiendes? Y para mí es sumamente importante poder ayudar a las personas así, especialmente hijos de pastores, con llamado ministerial, porque ese era el otro detalle. O sea, aunque eso pasaba, sí me recuerdo que el Señor hablaba a mi vida o le hablaba a mi mamá, estando yo presente de lo que Dios iba a hacer conmigo. Como niño, dejándole saber que Él tenía un llamado poderoso y grande sobre mi vida. Y entonces pues estaba la confusión porque Dios le está hablando a esto a mi mamá. Pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Me va entendiendo? Quiere decir que hay muchas personas que están heridas en el mundo, que se han ido de la iglesia, han dejado los caminos de Dios por una herida que le causaron, por un patrón de conducta que observaron en la iglesia, que los hirió, los maltrató. Sí. Hay muchos heridos entonces. Muchos. Yo me he sorprendido. A veces uno piensa que es uno solo o no mucha gente, que eso es algo que le pasó a uno. Pero me he quedado sorprendido de tanta gente que se ha contactado conmigo. Mira, soy hijo de pastor, soy hija de pastor. A mí me pasó esto. Yo no quiero nada que ver con la iglesia, no quiero nada que ver con Dios, no quiero nada que ver, porque pasaron lo que yo pasé, o pasaron lo que ellos sufrieron. Y no hubo o no ha habido una persona que le diga, sabes que tu llamado todavía sigue en pie. Sabes que tú puedes salir de esto que te pasó. Aleluya. Dios te va a sacar de esto que tú sufriste. Dios va a transformar tu vida. De esto que te marcó, que el enemigo trató de hacerlo para marcar tu vida por siempre, como lo hizo conmigo. No se encuentra mucha gente que le diga, ¿sabes qué? Vamos a levantarte. Vamos a sacudirte. Yo sé lo que tú has sufrido. Yo lo viví. Pero la Biblia dice. O sea, nos deja saber que desde el polvo de la tierra, aleluya, Él me levantará. O sea, si hiciéramos un census de cuánta gente está en el mundo actualmente, hijos de pastores,
explotaría la mente en cuántos millones de hijos de pastores hay en el mundo, porque fueron heridos y nadie los ayudó. A mí nadie me ayudó. Nadie te defendió. A mí nadie me defendió, a mí nadie me ayudó, a mí nadie en esperanza de esa forma que hiciera algo en defensa de nosotros y que algo sucediera. No. Me recuerdo una vez, esto en otra fase, me explico. Me recuerdo una vez un pastor Ángel. Me recuerdo una vez que él confrontó a mi papá por lo que él veía que mi papá hacía, el abuso de mi madre, de nosotros. Y él confrontó a mi papá. La única vez. Y me recuerdo que al él confrontar a mi papá, tuvo que quedar callado, mirar a mi mamá, mirarnos a nosotros. Nunca me olvido, las lágrimas se le salieron a él. Porque mi papá se lo comió, en otras palabras. ¿Me entiendes? El supervisor internacional. Entonces eso el enemigo lo usaba en mi cabeza. Tu papá, supervisor internacional, y mira cómo los trata a ustedes. Es para todo el mundo, pero para ustedes él no. La cual era la vida que vivían. ¿Ves? O sea que la mayoría de las personas que están pasando ahora mismo una situación similar, su mente es blanco de ataque constante de parte del enemigo. Sí. Es un terreno fértil para atacarlos con pensamientos negativos acerca de Dios, acerca del verdadero carácter de Dios. Es un terreno fértil. Acerca de Dios, acerca del carácter de quien Dios es, acerca de su propia creación. Si nosotros ahora mismo vamos a decir, le decimos a la gente, mire, llame, queremos orar por usted, queremos escucharlo. Usted que es hijo de pastor, usted que es hija de pastora, llámenos ahora mismo. Díganos qué sufriste, qué pasaste. Las líneas de teléfono estuvieran explotadas, no dieran abasto. Wow. ¿Por qué? Porque encima de tener ese odio en contra de Dios, encima de ver un Dios que pues nunca hizo nada para nosotros, ahora también tenemos el enemigo susurrando, es que tú no vales, es que tú no sirves, es que tú no eres nadie, es que tú no eres una creación para Dios, tú fuiste creado para esto o lo otro. O sea, desvalorizar. El enemigo lo que hace es que entonces empieza a desvalorizar la palabra que fue dada de parte de Dios sobre nuestras vidas. Por ejemplo, antes de yo nacer, literalmente antes de yo estar concebido en el vientre de mi madre, mi mamá me cuenta que llegó una anciana a su casa, profeta de Dios, y le habló a mi mamá de mí, le dio el nombre mío, le habló del embarazo, le dijo mi nombre, o sea, el Señor a través de esa profeta le dijo mi nombre, lo que Él iba a hacer en mi vida, cómo Él me iba a usar, como literal las naciones me iban a conocer, cómo iba a ser un evangelista conocido, luego un pastor, luego un líder. Todo eso el Señor se lo dijo a mi mamá, antes de yo ser concebido. O sea, ¿qué quiero decir? Ya había una palabra sobre mí. Ahora, ¿qué quiso hacer el enemigo? Como ha hecho con tantos hijos de pastores y tantas personas, tronchar esa palabra, derrumbar esa palabra desde el principio, causar situaciones en las cuales esa palabra no sea activada. Ahora, esa palabra nadie la derrumba. Aleluya. Nadie derrumba esa palabra. Ahora, si el enemigo lo que trata de hacer es atrasar esa palabra, ¿qué fue lo que sucedió en mi vida? Porque la palabra está, nadie la quita. Igual como aquel que esté viendo el video, necesito que sepan que no hay diablo, no hay demonio, no hay potestad, no hay principado, no hay brujo, satanista, santero, palero, hechicero, bacá, zángano, ninguno que podrá quitar la palabra que Dios puso sobre ti. No hay un hombre en este mundo que pueda quitar esa palabra de ti, de tu cabeza, de dentro de ti. Ni uno. Ahora, donde necesito que tú captes y te sacudas
es que el enemigo siempre va a buscar cómo derrumbar la palabra profética que Dios habló sobre ti. Y ahí es donde quiero, y perdóname que como que me desvío, pero es que ahí es que necesito que tú entiendas, tú que me estás mirando, hijo de pastor, hija de pastor, y aunque no sea hijo ni hija de pastor, usted que me está mirando, necesito que usted entienda que la palabra que está sobre usted está viva, la palabra que está sobre usted va a tener cumplimiento, la palabra que Dios ha puesto, no hay nada que la sacude, no hay demonio que la sacuda, la palabra que está sobre usted se va a cumplir, aunque el enemigo no quiera. Tuve que pasar todas las cosas que pasé, que todavía ni hemos hablado nada, pero como quiera la palabra se cumplió en mi vida. Necesito que entienda que se va a cumplir sobre ti. Necesito que entienda que Dios va a cambiar tu nombre. Dios va a cambiar tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Ahora mismo tú estás cargando un nombre que no te pertenece. Estás cargando un nombre que el enemigo puso sobre tu vida por cosas que pasaste, cosas que has vivido, cosas que estás viviendo. Pero necesito que entienda que tu nombre verdadero, en lo que Dios ha depositado en ti, está ahí presto para activarse, presto para dar luz, presto para empezar lo que Dios habló sobre ti. Entiende que cargas un nombre que no te pertenece y tu nombre verdadero está, mira, ahí, para romper el nombre que el enemigo ha puesto y activar la palabra que Dios puso sobre ti. Necesito que entiendas eso, no te rindas. Aleluya. No te rindas. Gloria, mientras hablas esas palabras, siento al Espíritu Santo y me trae a la mente a Jabes. Dice la Biblia que Jabes fue concebido en dolor, Jabes fue concebido en sufrimiento y hay tanta gente que desde su niñez, similar a tu caso, Natanael, ha venido enfrentándose con el dolor, con las heridas. En un momento tú dices, ya yo voy a descansar, salgo de Puerto Rico, pero el dolor quiere perseguir. Continúa en otro. Pero ahí está ese llamado de Dios sobre tu vida, que te está esperando, ese diseño de Dios que está ahí y Dios está observándote y sabe lo que está pasando. Y así hay gente, y Jabes era uno de ellos, y Jabes dijo, e invocó Jabes al Dios de Israel. El Dios de Israel. Y le dijo, oh, si me dieres bendición, si tú ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal. Él sabía que había un mal que lo quería enterrar, que lo quería destruir. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Ese no era su nombre. No era su nombre. Eso me encanta que usted mencionó, dijo una palabra muy clave, porque es que usted dijo el diseño. Aleluya. El diseño. El detalle es, hay un diseño que Dios ha puesto sobre ti. Hay un diseño que está encima de ti. Hay un diseño que está dentro de ti desde antes de tu nacimiento. Recuerda, la palabra dice que nuestros pasos fueron ordenados o predestinados por Dios. O sea, tu diseño está. Yo lo que necesito y necesitamos que usted entienda, todo lo que yo pasé, te lo voy a poner de esta manera y lo tiene que entender en el espíritu. Todo lo que yo pasé, lo pasé para destruirme y ya acabar conmigo. Es lo que el enemigo quería hacer. Pero lo que el enemigo estaba haciendo era que estaba formando el diseño de Dios en mí aún más fuerte. En el momento yo no lo sabía, en el momento yo no lo entendía, pero todo lo que el enemigo hizo fue simplemente añadirle al diseño, preparar el diseño aún más, formarlo aún más, fortalecerlo aún más, porque ni el mismo enemigo puede romper el diseño. Simplemente hace y el diseño se fortalece aún más. O sea, que esa gente que nos está viendo ahí, que el enemigo ha intentado, Natanael, colocarle un molde que no les pertenece, se pueden levantar. Eso es así. Pueden ir detrás del diseño de Dios ahora. Eso es así. Tremendo. Pueden ir. Me recuerda cuando David va a la batalla.
Háblanos de eso. Me recuerda cuando David va a la batalla y el rey Saúl le dice, oye, no, ponte esta armadura, vamos a vestirlo. Y le ponen la armadura, le dan la espada, le dan todo. Pero es que ese diseño no era el diseño que Dios tenía. Oh, Dios mío. Entonces, aunque el enemigo quiera ponerte una armadura que parece algo que él está trayendo, que te conviene, ese diseño que el enemigo tiene jamás podrá quebrantar el diseño de Dios, porque el diseño de Dios nada le cabe, nada puede entrar en él, nada puede sacudirlo, porque el diseño que está sobre ti, el diseño que está en tu espíritu, en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, no hay otro que le quepa. Y el diseño de Dios en nosotros revoca y sacude cualquier otro diseño que quiera sobretomar. Aleluya. Hay una unción poderosa. Hay gente que está entendiendo que ese dolor Dios no lo orquestó para tu vida. Eso es así. Fuiste víctima de un diseño falso, de un modelo incorrecto, pero no fue Dios. Eso es así. Y más adelante lo vamos a ver, de que una muestra de eso es que Natanael está aquí, pudiendo haber estado en otro sitio, en otro lugar. Entendió el amor del Abba Padre. Cuando él entendió que Dios tenía un diseño que nunca lo cambió, que nunca lo varió, y que siempre estuvo ahí esperándole. Eso Dios quiere hacer con mucha gente. Entonces, todo esto hace que tú tomes decisiones. Tomé decisiones. Háblanos un poco de eso, a dónde llegaste. Tomé decisiones, imagínense, a la edad de 12 años. A la edad de 12 años ya pertenecía a una de las gangas o pandillas más grandes de los Estados Unidos, conocida como los Latin Kings. A la edad de 12 años. Ya ahí, imagínense, emprendí en conocer lo que era el mundo de la calle, porque me entregué buscando amor, buscando protección, buscando quien me amara, quien me cuidara. Me entregué a esa vida y ahí fue que conocí el mundo de la calle. Imagínense, la primera vez que entré a esa pandilla, a ese mundo, mi primera misión para iniciarme fue entrar en un barrio de la ganga opuesta con 2 357 revólver. Cuando entro ahí estaba supuesto entonces a hacer la señal de la ganga, estaba supuesto a hacer la señal y gritar amor de rey, Kings up, folks down, y gritarlo a toda voz 5 veces, porque ellos se rigen bajo 5 puntos. ¿Ve? Cuando lo empecé a hacer, ya en ese momento, ya yo como que no, el temor se me había ido, el miedo se me había ido, las cosas que había vivido había causado que ya yo no razonara en que hey, hay un peligro, sino que mi vida cambió, que yo simplemente hacía y se acabó. Cuando sucedió eso, me recuerdo que sucede y de repente yo veo cuando ellos empiezan a salir con armas en las manos. Y a esa edad fue la primera vez que aprendí lo que era ese mundo en que ellos salieron y ellos salieron disparando. No salieron a saludarme, salieron disparando y yo vaciando y corriendo y escuchaba las balas que pasaban por mi cabeza. El que sabe de eso sabe que cuando usted le pasa una bala tiene como un zzz que pasa, ¿me entiende? Ni una bala me tocó, ni una bala me tocó. En ese momento pensé yo, wow, Dios, me libraste. No, porque ya yo no creía en Dios a la edad de 12 años. Lo odiaba y no creía en Él. Empecé a tomar decisiones a esa edad. En esa edad pues ya me entregué a ese mundo. A la edad de 16 años ya yo me había ido de mi casa.
O sea, había sufrido el último suceso con ese hombre allá, el que era presidente de los diáconos. Pasa un suceso entre mi mamá y mi papá, que entonces mi mamá decide enviarnos a nosotros a Chicago con un hermano mayor mío. Empezó mi vida ahí. De repente regresamos a la casa. Ya mi papá estaba en New Jersey otra vez. Estoy hablando que esto fue en el 95. Cuando estamos en New Jersey, pues ya yo a esa edad decido irme de mi casa. Porque cuando mi mamá decide regresar con mi papá, todavía nosotros los hermanos no habíamos sanado, estaba ese odio. Me recuerdo que cuando regresamos a New Jersey, fuimos a New Jersey y vivíamos en la iglesia, en el sótano de la iglesia. Me recuerdo que una vez yo yo odiaba a mi papá, yo lo miraba y era ese desespero por acabar con él. Porque me recordaba lo que había sufrido con él. Me recordaba cómo tuve que aprender el número de teléfono de mi casa. Me recordaba cómo tuve que aprender la dirección, que todavía hasta el día de hoy no me la olvido. Porque mi papá, pues, él una vez me recoge de la escuela, estaba en una guagua, y él me empezó a enseñar la dirección de la casa. Y pues, niño, estoy repitiendo la dirección, pero se me olvidaba o un número o cambiaba un número. Nunca me olvido que está mi papá manejando y yo de este lado y mi mamá atrás. Y mi papá tenía un 2x4 como así, ahí en el medio. Y la primera vez me lo dijo y le respondí la dirección, pero la respondí mal. Y él, perdonen, pero me agarró así en la pierna y me apretó bien fuerte y me dice, dígame la dirección bien. Y me la dijo, pero ya yo estoy nervioso, ya yo estoy asustado porque sé que algo va a pasar. Traté de decirle y fallé. Y así mismito me soltó, ¡plá! Y me partió el labio y dígamelo otra vez. Y ya mi mamá está preocupada, está llorando. Y él diciéndole a mi mamá que se calle. Y yo vuelvo y trato bajo nervios y susto decirle la dirección. Fallo otra vez, él agarró el 2x4 y nunca me olvido que me dio 3 veces en la pierna con un 2x4. Y ya yo a gritos, porque imagínense, tratando de decir la dirección. Y él volvía y me da, pero esta vez me decía, dígame, hijo del diablo. Y eso a mí. Por eso cuando regresamos con él, que mi mamá pues quiso regresar para ver si Dios hacía algo, yo me recuerdo que estábamos en el sótano, había un 2x4 y ¡pam! Me vino esa escena. Solamente miré el 2x4 y mi papá estaba ahí y miré el 2x4 y ¡pam! Me vino esa escena. Te recuerda, la mente, el cerebro capta todas las cosas. Miré el 2x4, me recuerdo de la escena, nunca me olvido, yo agarré el 2x4 bien apretado y lo miré a él y él se me quedó mirando. Y con el 2x4 yo lo miré a los ojos y le dije, te odio. Pero fue el espíritu que estaba en mí. Ese espíritu demoníaco que estaba en mí. En conjunto a las emociones de lo que yo había pasado. Cuando le digo eso, lo miro y le digo a él, ruégale a Dios que yo no te mate. Porque el deseo que tengo es matarte. Se lo dije verbal ahí. Bla. Y él se me quedó mirando, se quedó serio, no dijo nada. Y yo con el 2x4 ahí. Nunca me olvido porque marcó mis manos de lo apretado que yo lo tenía. Porque todo estaba
regresando, no entendía por qué mi mamá quiso volver, no entendía, habíamos pasado todas estas cosas y aquí estamos otra vez. Todavía él no había cambiado. Y a esa edad decido irme de mi casa. 17 años. 16 años. 16 años. Decidí irme de la casa de mis padres. Sales con todo ese dolor. Salgo con todo ese odio, con todas estas situaciones, lejos de mamá, lejos de papá, y sales cual pródigo. Como el hijo pródigo, jamás queriendo regresar. El hijo pródigo tuvo momentos que él se vio con los cerdos comiendo la algarroba de los cerdos y tuvo un momento de su mente, ¡puf! Y él dijo que, en otras palabras, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre yo tengo de todo, en la casa de mi padre yo no tengo que, soy libre en la casa de mi padre. O sea, tuvo un momento de, ¡uf! Ese momento nunca llegó a mi vida. Porque la casa de mi padre representaba mi destrucción, representaba violación, representaba abuso, representaba un padre que no me amaba, representaba un padre que nosotros no le importábamos. Nunca tuve ese momento de Natanael refleja. Me recuerdo que eso añadió aún más, porque luego de ahí sí organicé en cómo yo iba a matar a mi papá. Sí lo organicé, sí preparé la pistola, sí lo velé, lo aceché, lo seguí, saqué una copia de la iglesia a propósito, porque todos los lunes mi papá iba a la iglesia a hacer la contabilidad, a arreglar todos los informes, todas las cosas. Y velé a mi papá, velé cuando él llegó a la iglesia, yo vine detrás de él, él abrió, cerró, inmediatamente yo me aparezco en el borde de la puerta de la iglesia velando que él entrara a la oficina. Eso fue en Perth Amboy, New Jersey. Yo veo que él sube la escalera, entra a la oficina, yo abro. Cuando abro la puerta, lo abro silencioso, cierro la puerta, la tranco y subo las escaleras. Y estoy con el arma en la mano y tenía 2 peines más, o sea, 2 cartuchos de balas más, aparte de lo que ya había, porque yo quería desbordar todo ahí. No me importaba si la policía venía, no me importaba si iba preso, nada, yo quería acabar con él. Vi la misericordia de Dios y ni me di cuenta, sino que me enojé, porque subo las escaleras, estoy en la puerta de la oficina, yo sé que él está ahí, yo lo vi. Cuando tengo el revólver en esta mano, el arma en esta mano, y voy a abrir la puerta con esta, porque iba a abrir, empujar y vaciar. Varón, cuando abro la puerta y con ese abrí a punto y voy a soltar todo, él no estaba ahí. Pero yo lo acababa de ver entrar segundos anterior. Cuando abro la puerta, no lo veo. Tenía todo calculado en dónde tenía que apuntar y iba a vaciar todo, porque usted abría la puerta y lo primero que usted veía era la silla donde él se sentaba. Él entró, cerró la puerta, yo vengo segundos detrás de él, cierro, subo, afirmo, abro y apunto, y él no estaba ahí. Entré en la oficina, chequeé la oficina, yo no lo veía, pero él me veía a mí. Oh, Dios mío. Pero el Señor no me permitió verlo. Significa que tú estabas totalmente decidido a hacer lo que... Decidido. En mí no había, Natanael, no lo haga, es tu padre.
Hónralo, mira, te voy a rescatar, Natanael, cuida, nada. Pero no lo veía, él me vio todo y él me describió todo después. Y él veía cuando yo apuntaba. Yo entraba, pero volvía y apuntaba, porque el coraje mío, yo apuntaba a la silla, pero yo no lo veía. Y cada vez que yo apuntaba, le apuntaba a su pecho y le apuntaba a su cabeza y no lo veía, pero él sí me veía. Por eso explico que vi la misericordia de Dios, pero no me di de cuenta. No te diste de cuenta. Porque estaba totalmente ciego en lo que yo iba a hacer y decidido. Salgo de ahí enojado. Porque no lo pude matar. Porque él representaba todo lo que a mí me había pasado. ¿Ves? El enemigo había puesto en mí que el culpable de todo, absolutamente todo, era mi papá. De ahí mi vida continúa. De ahí el Señor empezó el Señor empezó a querer trabajar con mi vida, pero yo no lo permitía. Porque odiaba a Dios. Más después de eso. Después de eso me recuerdo, estaba en la calle, ya yo era jefe pues, de mafia, ganga, todas esas cosas. Estoy en la calle, llegan una gente, me agarran, ponen un saco sobre mi cabeza, me amarran, me llevan a un lugar, me hincan. Cuando me quitan el saco de mi cabeza, estaban los tres parados y uno de ellos tiene el 357 en mi cabeza. Él me mira a los ojos y me dice, hoy tu vida se acaba. Hoy yo acabo contigo. Y ahí estaba yo tan, suena fuerte la palabra, pero estaba yo tan hastiado de mi vida, que él literalmente apuntando aquí mismito, y yo viendo las balas, me llené de ira y empecé a gritarle a él, mátame. Y él ahí, y yo le gritaba, mátame, malas palabras, hablando tantas cosas, tratando de provocar que él me matara. Y él, en el momento que llegó, varón, me recuerdo que él está apuntando y él pone el dedo, porque primero simplemente estaba apuntando, pero cuando entra el dedo en el gatillo, él empieza a apuntar, está apuntando y él empieza a jalar. Y yo le agitaba y mátame, y le empujaba la pistola. La primera vez lo hizo y soltó y se me quedaba mirando. Y yo, la segunda vez, él empezó a jalar y yo estoy viendo como el martillo está dando para atrás y el gatillo. Y yo, mátame. Pero él soltó otra vez y se me queda mirando. A la tercera vez, de repente yo veo que él empieza a jalar y cuando ya está llegando al último momento, me mira, abre los ojos, literal, me miró, abrió los ojos y hizo así, a mirar por encima de mi cabeza. Y empezó a temblar. Y la mano de él empezó a temblar y él empezó a temblar y seguía temblando y yo, pero mátame. Hasta que al final él sacó su dedo, me miró y me dijo, hay algo que guarda de ti. Hay algo que cuida de ti. Yo no puedo matarte porque tú tienes algo que está sobre ti, te protege. No puedo matarte. Y soltó la pistola y se fueron corriendo. Pero pastor, yo agarré la pistola y empecé a dispararle. Al momento suena mi teléfono y cuando veo era mi papá. Literalmente yo dije, ¿qué quiere el viejo este? Cuando respondo, mi papá me dice, hijo, en este momento el Espíritu de Dios me habló y me dijo que la muerte estaba a tu lado. Pero su mano te protegió porque la palabra que él habló sobre ti desde antes de tu nacer está vigente en tu vida y no hay nada que la tumbe. Me dijo, hijo, vuelve a la casa. Vuelve. Dios te está esperando. Varón, yo le colgué el teléfono. Me llené de ira aún más.
porque constantemente mi diario vivir, mi comida, mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, todo era lo que yo había vivido. Eso causó que yo profundizara aún más, hasta que llegó el punto que me convertí en la persona que me convertí. Lo que causó que yo me convirtiera en esa persona que fui luego de eso fue que ya a la edad de 24 años, estoy llevando a mi papá a una convención de ellos. La familia había tratado de como que tratar de tener una reconciliación, pero no había pasado, era nada más, pues, ese es él, pues vamos a... Me recuerdo que lo estaba llevando a él a esa convención en Orlando, Florida, y empecé a contarle a mi papá todo lo que yo había sufrido. Fue el momento que mi naturaleza, en mi mente, dije, yo voy a desahogarme todo, contarle todo a mi papá, ser ese hijo, y dentro de mí, pues, yo sé que todo va a salir bien. Pues le empecé a contar todo a mi papá, en lágrimas, en llanto, a grito. Uno de mis hermanos mayores estaba sentado en la parte de atrás del carro. Cuando le cuento todo, que ya le conté todo a lo crudo, yo notaba que mi papá me miraba serio, y miraba para afuera, yo manejando, y él volvía otra vez, me miraba serio y miraba para afuera, y no decía ni una palabra. Cuando finalmente yo dije todo, mi papá me miró y lo primero que me dice es, yo lo sabía. Cuando él dijo eso, no se registró en mi cerebro inmediatamente. Yo lo miré y le dije, papi, discúlpeme, ¿qué usted dijo? Llorando. Y él así mismo, como le voy a decir, él me miró y me dijo, te dije que yo lo sabía. No hice nada, ni voy a hacer nada, porque la iglesia vale más que tú. Y me apuntó así mismito. Eso a mí me explotó toda esperanza que yo tenía. Ese fue el detonante De la bomba que estaba tic, 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 desde la edad de 6 años. Fueron palabras muy fuertes para el momento en que vivías. Nunca te habías desahogado, dices, bueno, nunca. Tal vez debo desahogarme. Sí, fue el único momento que yo tuve como que un pequeño razonamiento de decir, déjame llegarme a mi papá, déjame, papi. En otras palabras, tú le estabas dando a tu padre una oportunidad. Una oportunidad. Y eso fue lo que pasó en esa oportunidad. Me recuerdo que me estaciono. Cuando me estaciono, literalmente, varón, tuve que salir corriendo del carro y me paré entre mi papá y mi hermano. Porque mi hermano quería acabar con mi papá. Yo tenía pistolas, tenía de todo en el carro. Jefe de mafia en aquel tiempo. Y yo empujaba a mi hermano y le decía, no lo toques. Claro, yo no entendía. Y mi hermano para encima de él, y nada, que pli, 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 usted me entiende, malas palabras de todo en contra de mi papá. Yo lo empujaba y le decía, no lo toques. Pero es que yo en lágrimas. Yo mismo quería agarrar los asuntos que yo tenía en el carro y acabar con mi papá. Pero la última vez yo empujo a mi hermano y le digo, no lo toques. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Bueno, yo no entendí cómo es que eso salió de mí. Porque yo no sentía eso que yo dije. Yo no sentía esa palabra. Pero salió. Mi hermano me miró y se quedó quieto. Mi papá solo los miró. Cuando miro a mi papá y miro detrás de mi papá, el hombre que me había violado por primera vez, el copastor, venía caminando hacia la puerta. Me miró, me guiñó el ojo, me tiró un beso desde allá y me hizo así.
Eso era para yo. Pero más fuerte fue para mí ver cómo mi papá agarró su maletín, se viró, fue a donde él, le dio un beso en la mejilla y entraron para la convención como que si nada había pasado. Me fui de ese lugar destrozado. Me fui de ese lugar para mi casa tratando de olvidar lo que había pasado. Ahora, el último suceso que causó que yo me convirtiera en la persona a quien yo me convertí fue lo que hablé una vez de lo que vi en mi casa, con la pareja que tenía, la esposa que tenía en ese tiempo, la cual ese suceso pasó con el copastor de la iglesia, el mismo que me violó. Y en ese momento ahí volví a escuchar la voz del enemigo que me dijo, te dije que Dios no existe. Ahí en ese momento yo pronuncio por mi boca, en la cual es parte de mi testimonio. En ese preciso momento que yo estoy viendo esa escena, yo dije, es mejor servirle a Satanás que servirle a Dios, porque Dios no existe. Cuando pronuncié esa palabra, ahí fue como que le dieron a un switch de la luz en mi mente, en mi cabeza, y ahí todo empezó. Es como si activaste algo. La palabra, lo explico porque obviamente ahora siendo la persona quien yo era y soy, que el Señor ha permitido, lo que pasó en ese momento es que los demonios estaban prestos, atentos a la palabra que iba a salir de mi boca. ¿Para qué? Para agarrar esa palabra y darle vida. Y fue exactamente lo que hicieron. Le dieron vida a esa declaración que yo hice. ¿Nos puedes resumir para llegar a la parte de la restauración de todo lo que Dios hizo en tu vida? ¿Qué pasó contigo después de ahí? ¿Qué hiciste? ¿En qué te convertiste? En eso, después de eso, voy a ir un poquito rápido para resumir. Después de eso, a la semana yo estaba en la casa de mi hermana. A las 12 de la noche yo empiezo a escuchar un toque, empiezo a escuchar congas y diferentes tipos de instrumentos en lo que pues se conoce y se sabe que lo que eso es un emboque en el mundo de santería. Empiezo a escuchar eso, yo no sabía que era eso, nunca había tenido esa experiencia. Eso duró desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hay una razón específica en los horarios. No me asustó, empecé a sentir presencia demoníaca. No me asustó, me atrajo. A las 8:30 de la mañana yo estaba levantado, preparado, vestido, buscando una botánica. Nunca yo había entrado a una botánica, yo no sabía qué era eso. Cuando llego a esta botánica en Orlando, Florida, en la calle Bombay, entro a la botánica, estaciono el vehículo, entro. Cuando entro, había un palero conocido en ese tiempo como Don Luis. Cuando entro, él me mira y me dice, desde las 12 te estoy esperando. Yo lo miré a él y le dije, aquí estoy, ¿qué vas a hacer? Él se sonrió. Mientras él se sonríe, de la parte de atrás salió don René, la cual se convirtió en mi tatá. Tatá quiere decir padrino. Él me dijo, hijo. Palabra clave que usó fue hijo. Y eso me captó. Me dijo, desde las 12 de la noche te estoy esperando. Yo le dije, aquí estoy, ¿qué tú vas a hacer? Él se rió y me dice, ¿tú quieres ver lo que voy a hacer? Ven, sígueme. Me llevó a la parte de atrás de la botánica, él se sentó a la mesa, yo me senté al otro lado, agarró el palo, empezó a invocar, tiró unos caracoles, empezó a hablar unas lenguas y empezó a decirme todo lo que a mí me había pasado desde la edad de 6 años hasta ese momento. Finalmente él me dice, Dios no existe, no es una verdad. Yo le dije a él, pues enséñame qué es la verdad. Ahí empezó mi vida como santero. Cuando empecé mi vida en el mundo de la santería, me salieron los 3 caminos que yo podía ser santero, palero o abalao. Yo escogí ser palero porque el palero es el lado que trabaja con lo oscuro. ¿Ves? Un babalao necesita un palero para ciertas cosas y un santero necesita un palero. Yo escogí ese camino, pero aunque estaba en ese camino,
lo que hacía no era suficiente para destruir el pueblo de Dios. Porque mi enfoque únicamente era destruir iglesias, pastores, evangelistas, misioneros, todo lo que tuviera que ver con el ámbito espiritual en el ámbito de Dios. Era una venganza directa. Tenía un propósito claro de lo que quería. Sí, tenía un propósito claro dentro de mí. Ahora, al ese propósito claro estar dentro de mí, yo lo entregué a Satanás para que Satanás, que el Señor lo reprenda, hiciera todo lo que él quería hacer. Ahora, ¿qué pasó? Que dentro del mundo de la santería, imagínense, yo le pasé a mi padrino en niveles de dimensiones. No era suficiente para lo que yo quería hacer en contra de la iglesia. Como no era suficiente, ahí entonces empecé a indagar en querer conocer lo que era el mundo satánico, la cual es totalmente diferente. Cuando empiezo a conocer el mundo satánico y me entrego mi alma, o sea, se hizo la ceremonia, entregué mi alma completamente al enemigo, vendí mi alma, ahí entonces empecé como satanista, de satanista pasé a sacerdote satánico, de sacerdote satánico sumo sacerdote, y de sumo sacerdote pasé al rango alto que usted puede tener, que es sacerdote de sacerdote, o sumo sacerdote de sacerdote. Por ejemplo, ¿qué tiempo, cuántos años tú duraste ya como satanista? Como satanista ya desde los 23 años, hasta el 2009, que ya yo en esa edad tenía 30 y algo de años. 30 y pico de años. 30 y pico de años ya yo había llegado a ese mundo y a esos rangos para destruir la iglesia. Porque el enfoque y la encomienda que se me dio, el enfoque estaba en la decisión, pero entonces el enfoque se agarró y la decisión se agarró y se hizo una encomienda de parte del enemigo en mi vida. Que mi trabajo principal, aparte de varias cosas que hacía, mi trabajo principal era destruir iglesias. Destruir las iglesias. O sea, puedes dar testimonio, puedes dar razón de que hay una guerra frontal contra la iglesia, Campal. Contra los pastores. Totalmente el enfoque era, si destruían la cabeza de la iglesia entera era derrumbada. Ahora, para destruirla, mucha gente tiene el concepto o piensa que el enemigo, un brujo o un satanista no puede entrar a su iglesia. Que no puede. Eso es falso. Sí pueden. Varias veces entré a iglesias. Claro, habían iglesias que no podía entrar. ¿Por qué no podías entrar a esas iglesias? O sea, podías entrar a unas, pero a otras no. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que las que no podía entrar eran iglesias que había intentado hacer trabajos en contra de ella para ir derrumbando y no podía, porque la presencia y la cobertura de Dios, los ángeles de Dios, literal estaban ahí. Entonces todo lo que lanzaba o cuando trataba de aparecer en el terreno para hacer algún daño, los mismos ángeles de Dios que protegían y guardaban y guardan de esa iglesia, peleaban en contra de nosotros y nosotros no podíamos ni llegar al terreno, aunque intentáramos. ¿Ve? A veces nos acercábamos y la misma presencia causada por la iglesia, ¿qué quiero decir eso? Que era una iglesia que estaba encendida, era una iglesia que el poder de Dios verdaderamente estaba, era una iglesia que el Espíritu Santo verdaderamente estaba, que reconocía quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reconocían y sabían y tenían el temor de Dios verdaderamente dentro de ellos. Tú me estás diciendo que en el mundo espiritual y en ese mundo las iglesias se ven diferentes como se ven actualmente. Por ejemplo, el hecho de que una iglesia sea grande, de que tenga buenos músicos, de que tenga un gran número de miembros, eso no representa nada en el mundo espiritual. Que tenga la mejor plataforma, que tenga el mejor programa. Eso no es lo que cuenta en el mundo espiritual. Atención, pastores. Entonces, hay otras cosas
que definen a una iglesia en el mundo espiritual. Es una iglesia que tiene incidencia y que hace vallar. Eso es así. Fíjese, habían tres cosas. No habían, hay y son tres cosas, que son las tres cosas primordiales. Por ejemplo, como usted decía, podría ser una iglesia grande, 500, 1000, 2000, 3000, whatever, miembros. Tener los músicos de último momento, maestros en la música. Tener un altar con luces y una cosa, tremenda, que usted entra y usted dice, wow, yo quiero que mi iglesia sea así. Eso significaba nada. El que tuviera maestría, instituto, doctorado, no significaba nada. Simplemente era un papel en la pared. Ahora, cuando nosotros íbamos a atacar a una iglesia, o cuando ellos van a atacar a una iglesia, si veíamos tres cosas en esa iglesia, ¿cuáles eran las tres cosas? Literalmente, cuando nosotros mirábamos a una iglesia y se nos daba la encomienda de destruir esa iglesia, cuando mirábamos, lo primero que veíamos en el pastor, la familia pastoral, o los pastores, la iglesia, o sea, los miembros y la iglesia, lo primero que veíamos era la cobertura de la sangre de Cristo. Donde literalmente mirábamos al pastor, estoy hablando, lo mirábamos, literal y en el espíritu. Cuando lo mirábamos directamente, lo que veíamos era que el cuerpo estaba cubierto de sangre, pero una sangre que no dejaba de fluir. 1. 2. Veíamos el brillo del Espíritu de Dios sobre los pastores y la iglesia. Y 3. Veíamos la presencia de Dios que cubría esa iglesia, cubría a los pastores, cubría a los miembros, y donde quiera que ellos iban, esa presencia iba con ellos. Si nosotros veíamos esas tres cosas, no importaba lo pobre que era la iglesia, o no importaba si tenía 5 miembros, o tenía 100 o 200 o 1000, si veíamos esas tres cosas, era una iglesia difícil de nosotros atacar. Ahora, si faltaba una de esas cosas, o faltaban esas cosas en la iglesia, no importa cuánto encendido ellos estaban para ellos, nosotros podíamos entrar y destruir la iglesia completa. Tremendo, tremendo. Porque no estaban esas tres cosas. Rumbo a la parte final de nuestra entrevista, por causa de tiempo, Natanael, yo quisiera que nos cuentes de ese momento donde Dios te sale al frente, y tengo en mis notas que tiene que ver con un intento de tu parte de atacar una iglesia. De matar a un pastor. Específicamente de matar a un pastor. Sí. A partir de esa experiencia, Sí. era lo último que tú ibas a intentar, porque ya Dios dijo, hasta aquí. hasta aquí. Háblame de eso. Sí. Eso fue algo que, wow. Me recuerdo que un pastor llegó al centro satánico. Un pastor llegó al centro satánico. Él llegó con una foto y con $35,000 cash. Me paga los 35,000, me da la foto, me paga los 35,000 y me dice, yo quiero que tú mates a este pastor. Un pastor. Para mí no fue sorpresa, porque algo que mucha gente no sabe, a diario hay pastores que llegan a centros satánicos o centros espiritistas para recibir poder, unción y autoridad. Y luego van a sus iglesias o a lo que van a hacer, hacen milagros, hacen esto, hacen lo otro, pero son demonios. A mí no me tuvo raro que ese pastor llegara con $35,000 y una foto. O sea que esas personas que hacen eso no son verdaderos pastores, podemos decir. Correctamente. Ahora, aclaro, no todos, sino que hay una mayoría que hace eso y luego van a las iglesias a hacer milagros y hacer cosas. ¿Ves? Por eso, como digo, cuando este pastor llegó, no me fue raro. ¿Qué pasó? Yo recibí todo, me aseguré que eso es lo que él quería y me preparé por 6 meses en ayuno y oración. 6 meses en ayuno y oración ante el enemigo, ante Satanás, 6 meses que no comí,
No comí comida, no bebí agua, no comí nada, sino separado en el monte y en el cementerio, donde tenía que presentar cuerpo, consumir cuerpo, comer cuerpo humano en ciertas ceremonias, pero para ese no podía consumir nada. Me preparé por los 6 meses, a los 6 meses ya estaba listo para hacer el trabajo que tenía que hacer. Llego aquí a Puerto Rico, no vivía en Puerto Rico en ese momento, eso fue en el 2009. Llego a Puerto Rico, llego decidido, ya yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y a mí nadie me va a parar, porque estaba en esa categoría que a mí nadie me paraba. Llego aquí a Puerto Rico, cuando llego subimos al Yunque, porque pues en el Yunque está una de las iglesias más grandes satánicas, está ahí. Nos preparamos, hacemos lo que tenemos que hacer. A las 2:30 de la mañana, sábado amaneciendo domingo, yo estaba en la iglesia, en el terreno de la iglesia. Cuando estaba en el terreno de la iglesia, lo que tenía que hacer es que en las 4 esquinas de la iglesia, para cerrar y convocar en los aires y tener control de los aires y del área, tenía que hacer un dibujo, un símbolo que representaba la potestad que yo iba a usar. Hago el primer dibujo, empiezo a invocar, pongo las partículas humanas, pongo las partículas de animal, corto mi cuerpo para derramar sangre en redención y tomo sangre en aceptación. Cuando hago ese primer acto, esa potestad llega. Hago el saludo y la ceremonia que tenía que hacer. Voy caminando a la segunda esquina, hago el mismo acto con otra potestad. Cuando termino, esa potestad llega. Hago el saludo, etcétera, lo que tenía que hacer. Cuando voy caminando ya para la tercera esquina, no muy bien empecé a llegar ni a mitad de la iglesia, cuando de repente yo empiezo a escuchar que algo empieza a caminar detrás de mí. ¿Ves? Cuando escucho eso, lo que me llamó la atención es que los pasos eran unos pasos firmes y sólidos. Pero luego de esos pasos, me di de cuenta que aquello que estaba detrás de mí me estaba dejando a mí sin fuerza. Y eso empezó porque no entendía cómo yo siendo y estando en el rango que yo estaba quedando sin fuerza. No entendía eso. Traté de intentar de seguir y mi cuerpo debilitaba. Yo empecé a invocar diferentes potestades de África, de Haití, Arabia, India, Brasil. Empecé a invocar porque me estaba quedando debilitado, no lo entendía. Cuando sigo tratando de empujar, de pelear en contra de esto, de repente yo escucho que no solamente está caminando, sino que de repente yo escucho que está rugiendo detrás de mí. Ya ahí me empezó a sacudir porque está caminando, no me deja, está rugiendo y yo estoy quedando sin fuerza. Cuando finalmente no pude pasar de mitad del edificio de la iglesia, no pude pasar, yo me detengo, pero dentro de mí yo quería ver qué es lo que estaba detrás de mí. ¿Qué era esto que tenía más fuerza que yo? ¿Qué era esto que tenía más poder que yo? Cuando me viro y miro para atrás, ¿qué es lo que veo inmediatamente? Yo veo que detrás de mí hay un león. Entonces, Dios te alcanza en esa iglesia 6 horas para tu liberación. 6 horas y media. ¿Cómo terminó aquel episodio? Ese episodio terminó. Nunca había llorado como lloré. Todo eso se rompió, toda esa malicia, todo ese odio, todas esas cosas fueron echadas de mi vida. Yo no podía dejar de llorar. Por primera vez sentí lo que era gozo, alegría, amor, que agarró mi cuerpo entero. Y le decía al pastor que le pedía perdón al pastor por lo que iba a hacer, por lo que fui enviado a hacer. Hablaba las cosas, pero en gozo, en lágrimas, el pastor me dejó en la iglesia. Se fueron, me dejaron ahí trancado con un hermano que se llama Felipe. Él me dio asustado porque el pastor le dijo quién yo era, pero me dejaron ahí hasta el culto de la noche dentro de la iglesia.
Y ahí el pastor me pasó al altar y le contó a la iglesia la intención en la cual yo había llegado. Sentí una vergüenza, y empecé a llorar, pero la iglesia entera me abrazó. Nunca me olvido que ellos vinieron y cada uno de ellos me abrazaba y me abrazaba. Me daban besos los hermanos, las hermanas, y me decían: Dios va a hacer cosas grandes contigo, Natanael. De ese momento en adelante mi vida fue marcada